Entonces, como les decía, el curso está pensado en una modalidad online eh, y va a tratar de organizarse de esa manera. Yo estoy buscando material audiovisual, eh, vamos a trabajar principalmente con PowerPoint, eh, la mayor parte de las clases, y, y el material que ustedes van a utilizar para la clase también va a estar online. Acá ustedes pueden ver el programa, todo esto yo ya lo puse en un curso, así que no lo voy a leer en su totalidad, con los objetivos, en fin, todo eso que tiene un programa para irme directamente, o las competencias para irme directamente a las unidades. ¿M? Y el objetivo general del curso es que ustedes les den una mirada introductoria a la historia de la ciencia, pero también al concepto de ciencia, en términos de cómo funciona la sociedad. Esta es una mirada muy cercana, que lo vamos a ver en los textos, a al funcionamiento de la ciencia en la sociedad, más que un concepto filosófico sobre la ciencia, aunque igual la filosofía de alguna forma está involucrada, pero principalmente es cómo funciona la ciencia y no tanto cómo nos gustaría que funcionara. Bueno, igual podemos verlo, pero lo que quiero decir es que tiene que ver mucho con el funcionamiento de la sociedad de la ciencia y qué tan social y qué tan vinculada está la ciencia con la sociedad. La primera unidad, que la vamos a comenzar a ver a partir de la próxima clase, porque hoy día es una clase introductoria, perdón, para el curso, tiene que ver, ¿no es cierto?, con conceptos. El primer concepto es por qué consideramos que la ciencia es una acción social, es decir, por qué, a diferencia de lo que normalmente se cree de los científicos, hay una vinculación muy directa entre el hacer de los científicos y la sociedad. Hay un vínculo directo, y eso lo podemos ver hoy día, ¿no es cierto? El papel que juegan, por ejemplo, los expertos en el tema de la pandemia, el manejo de la pandemia. Vamos a tratar de meter estos temas del COVID-19. De todas formas, yo estoy buscando material. Tengo mucho material en inglés y eso es un problema. Si es que ustedes no tienen problema, yo lo puedo pasar, pero no quiero que todo el material esté en inglés porque sería un poco complicado para aquellas y aquellos que no lo manejen muy bien. ¿M? Pero material hay, digamos, para entender esto. ¿Por qué la ciencia es una acción social? Se puede ver claramente en lo que estamos viviendo en estos momentos y el papel que juegan los científicos en este sentido. Después miraremos la ciencia como una práctica, es decir, ¿dónde se practica la ciencia? Principalmente en el tema de cómo se entienden los laboratorios, cuáles son las instituciones científicas y qué papel juegan los instrumentos científicos para entender y cómo la historia ha ido considerando la participación de la ciencia como una práctica. Un tema que es muy importante y que no tiene que ver solamente con el momento eh, político, y por supuesto lo ayuda mucho, pero no es lo único, tiene que ver con ciencia y género. Y es muy importante también considerando que ustedes van a trabajar en colegios, porque es justamente en los colegios donde, en primer lugar, en la familia, pero también en el colegio, se da estas diferenciaciones de género y se genera, ¿no es cierto?, una mm, suerte de situación en la cual pareciera que las mujeres tienen menos ventaja que los varones en la práctica científica o en el conocimiento científico. Sabemos que eso no es así. O sea, lo primero que hay que decir es que eso no tiene ninguna asidero, ninguna, digamos, comprobación de ningún tipo, ni menos científica, y sin embargo muchas personas todavía lo creen y probablemente ustedes que estudian matemática y física, sobre todo las compañeras, bueno, los compañeros lo habrán visto también, pero sobre todo las mujeres, se habrán dado cuenta que hay un sesgo de género que uno tiene que entender. Entonces, esta parte de ciencia y género no es para decir que hay una diferencia entre hombre y mujer respecto de cómo se puede aprender matemáticas o física, por supuesto que no las hay, sino por qué la sociedad hace que esas diferencias existan, por qué la sociedad muestra que diferencias, que estas diferencias son, comillas, naturales. ¿M? Y para eso hay que entender cómo el género es una construcción social, cómo se construye socialmente, cómo la sociedad, a diferencia del sexo, ¿no es cierto?, el género lo construye de una forma también cultural. Eh, Después, ¿no es cierto?, lo que se llama conocimiento situado, cómo situar, o valga la redundancia, a las propias, o los propios hombres y mujeres en la escena de la ciencia. Vamos a estudiarlo también
en ese momento tal vez se entienda mejor. Después, ¿cuáles han sido las mujeres que han estado en las trastiendas de la ciencia? ¿Cómo ha sido la ciencia una actividad donde las mujeres sí han participado, pero la historia no las ha visibilizado? Entonces vamos a mirar un poco por qué las invisibiliza, por qué no aparecen, y por qué cuando aparecen, aparecen en una posición de subordinación respecto del varón. Y finalmente la ciencia normalizada, en qué sentido las mujeres, incluso cuando entran a la ciencia, entran con en una situación de desventaja respecto a los varones. Ya claramente, como lo dije, no es porque hay una desventaja per se respecto del hombre y la mujer, sino que porque la sociedad pone, ¿no es cierto?, a la mujer en un papel distinto del hombre en todo lo que tenga que ver con poder, y justamente en el tema de la ciencia también ocurre. Y repito que esto es importante porque son los profesores y las profesoras de matemáticas, los profesores y las profesoras de física, de biología, etcétera, los que muchas veces también tienen este sesgo de género y hacen que las mujeres lo sientan como algo natural, comillas, o como algo esperado para ellas estudiar ciencia. Entonces eso es algo que es bien importante pensarlo, sobre todo para esta carrera. La otra unidad tiene que ver con el tema de la experticia, un papel que juega la ciencia y que, como dije, lo podemos ver claramente ahora, tiene que ver con el conocimiento experto. A quien le preguntan por el manejo de las pandemias es justamente aquellos que tienen el conocimiento científico para saber cómo se transmite el virus, que es un virus, pero también cómo se puede hacer un estudio de datos, ¿no es cierto?, para entender cómo los datos permiten ver el movimiento de las personas y cómo las cuarentenas, y cómo las camas críticas, etcétera, todo puede ser estudiado desde el punto de vista de cómo funciona el conocimiento experto. Vamos a tratar de entender qué es lo que es el conocimiento experto y por qué es relevante, digamos, y después, ¿no es cierto?, cómo la experticia se construye. Y muchas veces es justamente en los medios de comunicación donde los expertos aparecen y eso genera una sensación de mayor poder de los expertos en la medida en que son conocidos. Vamos a tomar un estudio de caso para entender el tema de la experticia que tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático es justamente el momento en el cual los expertos han actuado, han hecho miles de proclamas y sin embargo no son escuchados. ¿Y por qué escuchamos a los expertos en algunos momentos y por qué no el poder político los escucha o no los escucha en otros? Eso mismo uno lo podría mirar, si a alguien le interesa, podemos incluso cambiar el cambio climático por el tema del coronavirus, porque en algún momento a los expertos, a la mesa de expertos, se la escucha para ciertas cosas y el poder político a veces no la escucha. Eso no pasa solamente en Chile, que lo vemos con más claridad porque vivimos acá, también en otros países. El cambio climático yo lo quiero poner porque es un tema también relevante y que no hay que olvidarse a pesar de todo lo que estamos viviendo ahora. Y lo último tiene que ver con el fenómeno global de la ciencia en sabor en movimiento, las expediciones científicas y lo que son las redes científicas, cómo funcionan estas redes. El curso se ve con harto, digamos, harto tema, pero en el fondo vamos a tomar los temas como siempre de manera introductoria, de modo que es una visión panorámica de la perspectiva de la historia de la ciencia. Bueno, las clases van a ser organizadas en base a lecturas. ¿En qué significa seleccionar? ¿Qué significa eso? Que las lecturas permiten que podamos ir dialogando. Usted va leyendo, se da las lecturas con anticipación para que ustedes puedan ir avanzando y después puedan entender de qué se trata la clase. Yo igual voy a hacer PowerPoint, con la cual voy a ir explicando la clase, pero las lecturas son las que ayudan porque están basadas justamente las clases en la literatura del tema, digamos. Y es importante que ustedes vayan siguiendo los textos del curso. Vamos a discutir qué tan difícil, qué tan complicados o qué tan largos pueden ser para ustedes. Vamos a mirar algunos estudios de caso, por ejemplo, cuando estemos viendo el tema eh, de, la, de las prácticas científicas, puedo hablar yo del observatorio astronómico, de cómo se ha estudiado, o de los estudios de los laboratorios, de los museos de ciencia, o algún trabajo sobre instrumentos, que son los que yo justamente investigo. Cuando veamos el tema de ciencia y género, vamos a tomar algunos casos específicos, por ejemplo,
un caso muy interesante es el de la primera esposa de Albert Einstein, porque es un caso que se está discutiendo ahora como una coautora de la primera parte de la teoría de la relatividad, y que no había sido considerado, pero hay suficiente evidencia histórica para entender que ella fue tan importante como Einstein en la generación de estas primeras ideas. Ahí podemos, ¿no es cierto?, tomar algunos casos. Y los expertos podemos mirar el tema del cambio climático, que es también un caso que vamos a revisar, y tal vez si les interesa el tema de los expertos en tiempos de pandemia, tal vez podemos buscar algo de eso. Y finalmente, en el tema del fenómeno global, vamos a mirar dos casos bien particulares. Uno es Alexander von Humboldt, que es un viajero prusiano que viene de América, y el otro Charles Darwin, porque también es muy relevante, y vamos a mirar también a Darwin no solamente como el creador de la teoría de la evolución, sino como el viajero. Por lo tanto, las lecturas seleccionadas, los estudios de casos son bien relevantes para que ustedes vayan siguiendo la clase. Y no solamente estén recibiendo lo que acá se dice. En la evaluación curricular, ya yo tengo las fechas pensadas. Es un ensayo, vamos a hablar de qué se trata un ensayo, que va a tener evidentemente tiene una pauta de evaluación y una rúbrica y un análisis de documentos. ¿Por qué tomo esa forma de evaluar? El ensayo es un pequeño escrito muy corto, de máximo 3 páginas digamos, de tamaño 12, digamos, doble espacio, una letra cualquiera, Times New Roman, pero que está basado en un tema. Entonces, si uno mira los temas de la clase, ¿no es cierto?, va a estar basado desde la introducción hasta el tema de la ciencia como experticia. Lo voy a dejar acá. Estos 3 temas, cualquiera de los elementos que estén involucrados en estos temas va a ser el tema para poder construir y hacer el ensayo. Yo le voy a poner varios ejemplos y varias posibilidades para que ustedes también, si quieren, pueden elegir. Y está basado en uno o dos textos del curso. Por ejemplo, si van a tomar el tema de las mujeres en la ciencia, entonces yo le puedo decir, mire, estos son los textos que podrían trabajarlos. Vamos a verlo después porque también está organizado así en el plan de lecturas. Entonces, el ensayo vamos a discutirlo con más detalle. Permite, ¿no es cierto?, que ustedes piensen un tema y va a ser una pregunta. Ustedes van a tener que hacerse una pregunta y ustedes la responden a través de un texto. Y va a tener un máximo de 3 páginas, puede ser 1.5 o algo así. Tampoco me interesa textos largos. El análisis de documentos son varios documentos que yo voy a poner, principalmente documentos de los viajeros científicos, como Humboldt y Darwin, y un texto corto, digamos, de una página que ustedes pueden elegir para poder, ¿no es cierto?, relacionarlos con lo que hemos estado viendo en clase. Entonces ahí van a tener que ver en qué sentido en ese documento ustedes pueden ver cómo funcionan las expediciones científicas, las redes o el llamado saber en movimiento. La próxima semana yo les voy a mostrar la pauta, vamos a dejar una clase para hablar de esto, la pauta del ensayo y la pauta del análisis de documentos. En principio, las fechas serían para el 2 de noviembre y para el 2 de noviembre el ensayo, y para el 7 de diciembre, lo voy a poner acá, y para el 7 de diciembre el análisis de documentos. 2 de noviembre uno y 7 de diciembre el segundo. Eso se hace a través del sistema de tareas en un curso. Entonces uno pone una tarea y pone la fecha, ahí lo voy a poner, se ponen todas las características, y ustedes lo tienen que poner en Word, y yo después, como tiene una fecha determinada, después se cierra el sistema y ya no lo pueden entregar. Entonces tiene una hora
si es el 2 de noviembre, sea el 2 de noviembre a las 23:59. Entonces, después de, cuando pase ya el otro día, ya se cierra el sistema. Vamos a ir trabajando esto antes para que ustedes lo puedan ir pensando. La evaluación no es una prueba así con pregunta y con respuesta, sino que ustedes tienen que tratar de encontrar una pregunta sobre el tema que estamos viendo. Yo voy a dar varios ejemplos, responderla a través de un ensayo y haciendo un análisis de un documento de época, de la historia, para que hagan ese trabajo también, como sería en la historia, en este caso la historia de la ciencia. Profe, Sí, preguntas. me perdí un poco. ¿Las fechas que dio son para los ensayos o hay evaluaciones aparte de los ensayos? No, aquí este curso tiene 2 evaluaciones, 2. No sé si la facultad va a decir que el 3 es el mínimo, me da un poco igual, porque estoy grabando, pero no importa. Eh, porque nosotros hemos visto en la Facultad de Filosofía que 2 evaluaciones, que es lo mínimo, es lo que realmente se puede hacer en un curso de estas características. Pues tiene que ver con el momento en que estamos, que es una emergencia sanitaria. Si la facultad me pide otra evaluación más, yo voy a defender mi idea de que son 2, no, eso haríamos. Entonces, el 2 de noviembre se entregaría el ensayo chico, pequeño, de 3 páginas máximo, entre una página y media y 3 páginas, 2 páginas en realidad, vamos a ver, pero 3 máximo, y el 7 de diciembre el análisis de documento, que es un documento que ustedes ocupan y hacen en otra página, hacen un análisis según las características que yo les voy a mostrar cuando vean la pauta. ¿Está claro? Ya, gracias, profe. Sí, gracias. Bueno, preguntas sobre el programa o sobre la modalidad de la clase, en fin. Profe, solo para tenerlo claro, ¿nos va a mandar como todos los textos para las clases son los que usted subió a un curso? ¿O va a ir subiendo como los textos guías para cada siguiente clase antes de las clases? No, los textos están todos, ya están en un curso. Ah, Mire, y les voy a ya mostrar son todo acá, eso. esto. No sé si eso lo puse en los cursos. No Sí, sé. sí lo puso, profe. Ya. Esto es lo que es el plan de lectura. A partir de la próxima semana empezamos con este libro que se llama Ciencia en Acción. Así se llama, también tiene el mismo nombre en cursos. Entonces revisamos entre la página 1 y la 21 y yo hago la clase en base a eso. Entonces a ustedes les permite que vayan viendo la clase, pero vayan sabiendo de qué se trata con el texto. Y de aquí vamos avanzando, ¿ven? Darme un laboratorio. El texto se llama La mujer en el MIT. Es un fragmento, un texto que yo mismo escaneé. Está re mal escaneado, pero se entiende, se ve. Porque ya pasaría, esta es la parte introductoria. Y se utiliza este autor, Bruno Latour, y después una autora llamada Williams, que escribe un libro sobre el MIT, y ella escribe un capítulo muy interesante sobre qué es ser mujer en el MIT. Entonces, por eso yo parto por eso. Y después viene Shivinga, que sobre el tema de cómo diferenciar al hombre y la mujer, cómo la historia de la ciencia lo ha hecho. Después, igualdad y equidad en la ciencia, todo el tema de ciencia y género. Después, el tema de los expertos sobre los públicos de la ciencia, cuál es el papel que juega la ciudadanía en la ciencia. Aquí también podemos mirar lo que se llama la ciencia ciudadana. Y después Bruno Latour, porque aquí se analiza, ¿no es cierto?, el papel que juegan los expertos en el tema del cambio climático. Hasta aquí, entonces, es el tema para el ensayo. Por eso es que la fecha está en esa, más o menos por ahí está, el 2 de noviembre está el momento en el cual se va a entregar el ensayo breve. A partir del 16 de noviembre pasamos al estudio de los viajeros. Y me olvidé, hay 3 viajeros que yo veo. Uno, Alexander von Humboldt, otro, Charles Darwin, y María Graham, que hizo un viaje por Chile. Vamos a hablar de los viajeros vinculados a la ciencia, pero también se pueden mirar una perspectiva de viajes solamente. Y sobre esto yo o pueden ser otros, pero sobre todo en esto yo voy a tomar un extracto de los textos para que ustedes lo puedan analizar y lo entreguen el 7 de diciembre. Entonces, en la fecha, en esa fecha. Después me preguntan si puedo subir una bitácora de lectura. Esta es la bitácora de lectura. Si es que entendemos lo mismo por bitácora. Esta es la bitácora de lectura. Acá está. Y todos los textos están en un curso. Lo único que falta, que no he puesto todavía, es la pauta para que hagan los trabajos.
Y el primer texto es este, Ciencia en Acción. Están todos los textos en castellano. Lo que, si encuentro cosas en inglés, van a ser cosas más bien videos, o yo creo que pueden ver videos en inglés. Ustedes son jóvenes y muchos de jóvenes ven muchos videos según en inglés, tal vez lo puedan ver. O textos cortitos de prensa, por ejemplo, que podríamos encontrar y que sería interesante de revisar, pero todo el resto está en castellano. Entonces, este libro tiene una introducción, que es la que vamos a mirar, ¿no es cierto?, que habla de la caja negra, que vamos a estudiarlo después. Cómo la ciencia es una caja negra, cuál es la vía de acceso que tenemos frente a la ciencia. Si vamos a estudiar la ciencia elaborada, como dice acá, la que ya conocemos, o la ciencia que no conocemos, que es la ciencia en proceso de elaboración, que es la propuesta del autor. Entonces, es un texto que puede ser un poco largo, la regla del método, tiene algunas imágenes, y la idea es que ustedes lo vayan avanzando, ojalá lo tengan leído, pero si no, bueno, una parte por lo menos para la clase de la próxima semana, la primera clase, que es el lunes, si no me equivoco, sí. Profe, sobre eso mismo le quería preguntar, usted como al término de una clase va a decir, va a dar noción de cómo lean hasta cierto punto como para la próxima clase por ejemplo, Ciencia en Acción, como para seguir con la conversación y llegar como con algo leído también. Sí, pues la idea es que ustedes lean antes de la clase, pero podemos hacerlo por parte, no es mala idea. ¿Mm? Si es así, entonces comencemos inmediatamente, que esto es un PDF medio pirateado, entonces no sé si tendrá el número de página. Desde la primera página de introducción, que dice abrir la caja de Pandora, vamos a trabajar hasta la página 7. O sea, de la 1 a la 7. Para la clase del lunes. Y podemos hacerlo así, no es mala idea, pero siempre, como está está puesto acá la bitácora, ¿no es cierto?, como dice su compañero, ustedes pueden saber qué texto es. Ahora, los textos siguientes son más cortos. Por ejemplo, Mujer en la MIT es un fragmento, algunas son 5 o 6 páginas, tampoco son tan largos, pero yo sé que tienen poco tiempo ustedes para trabajar, o la lectura se le puede hacer a veces un poco más compleja, no lo sé. No porque no la puedan entender, ni mucho menos, son inteligentes, pero quizás el lenguaje puede ser un poco ajeno. Y eso lo podemos ver. Pero no es mala idea que yo le dé fragmentos del texto. También podemos analizarlo en clase, los fragmentos del texto. También eso se hace. Y se hace un trabajo por grupo, por ejemplo. Se divide el curso en grupo y analizamos un fragmento pequeño. A veces eso es mejor que simplemente exponer. ¿Mm? Podemos dejar una clase para analizar fragmentos del texto y sería súper útil también. ¿Tienen alguna otra pregunta de la clase? Ok, gracias. Entonces, hagamos lo siguiente. Entonces, primero, está claro que hay un plan de lecturas, que hay que ir leyendo los textos antes de que evidentemente se haga la clase, para que ustedes puedan ir avanzando. Está claro, ¿no es cierto?, el programa y por qué he puesto cada uno de los temas que creo que son relevantes también para ustedes como en su práctica después, cuando ya estén trabajando como profesores y profesoras. Y también está claro que el texto lo vamos a leer en primer lugar, o sea, hasta la número 7, hasta la página 7 que está acá. Yo voy a preparar un PowerPoint que tengo para la próxima clase, que es sobre cómo se entiende el estudio de la ciencia y la tecnología, así en términos más generales, más bien sociológico, también no solamente histórico, para dar una introducción. Y vamos a ir trabajando este texto. Bien, eso entonces. No sé si tienen algo más que agregar.